Bueno, en esta oportunidad vamos a intentar aproximarnos al tema 5, que tiene que ver con el marco teórico o el marco de referencia, en el cual nosotros establecemos la investigación que queremos realizar. Una teoría puede estar sólidamente desarrollada y por tanto encontrar allí un fundamento para nuestra investigación. Pero a veces ese desarrollo investigativo no logra constituir una teoría totalmente, o al menos válidamente aceptada por muchos. Puede haber un escorzo, puede haber un desarrollo más bien de un enfoque teórico, o puede existir simplemente ideas aproximadas. Muchas veces incluso podemos no encontrar información relevante respecto de lo que queremos y por tanto funcionamos de forma análoga, es decir, cómo un fenómeno que he explicado en otro ámbito podría ser similar a lo que nosotros queremos desarrollar. Eso implica que cuando nosotros tenemos que evaluar las teorías o los enfoques o las ideas que queremos respaldar, tienen que tener lógicamente algunos elementos que permitan discriminar entre una y otra. Por ejemplo, cuál es el grado de fructificación que tiene esa teoría en términos de las líneas de desarrollo que genera, cuál es su poder explicativo, si tiene consistencia lógica interna y por tanto no entra en contradicciones internas, cuál es la amplitud de esa teoría y de qué manera los hechos, las evidencias, los datos empíricos respaldan que nosotros podamos utilizar ese enfoque o esa idea en el contexto en que estamos desarrollando. Por tanto, cuando nosotros buscamos un fundamento teórico, ese fundamento teórico emerge desde las variables que estamos desarrollando y es ahí donde vamos a encontrar lógicamente el mecanismo para la búsqueda exhaustiva. Existen muchos variados ámbitos donde yo puedo localizar esa información. Bases de datos, textos, documentos, consultas de expertos, etcétera, que me permiten de alguna manera delinear con mayor claridad lo que está siendo investigado, lo que se ha dicho, lo que se conoce, lo que se sabe, aquellos elementos que hay cierta convergencia, aquellos elementos en los cuales muestra el enfoque ciertas divergencias, y por tanto eso es lo que yo tengo que plasmar en un marco referencial. De qué manera esos elementos que cuenta la investigación empírica respaldan las preguntas de investigación que yo estoy desarrollando. Esta investigación, cuando yo la realizo y hago un examen exhaustivo de la información, por ejemplo en base de datos, en revistas especializadas, me va a permitir delimitar el problema, establecer con claridad cuáles son las preguntas que se han hecho a otros investigadores y yo podría replicarlas, me permite afinar esas preguntas iniciales, me permite establecer claramente lo que ya se sabe, el estado del saber respecto al fenómeno que yo quiero investigar, generar elementos conceptuales, por ejemplo, definir claramente las variables que yo estoy considerando y su definición conceptual y operacional, y también me va a permitir establecer información sobre los métodos de investigación que se han utilizado en esos mismos estudios o dominios. Ahora, ¿qué tipo de investigación o de qué tipo de información puedo encontrar? Fuentes primarias, secundarias, terciarias, es decir, puedo yo localizar directamente la visión que tiene un autor en particular al consultar su entrevista, su texto, su documento. O bien, por ejemplo, yo podría consultar una compilación donde está de alguna manera desarrollada esa idea, pero de una forma más sucinta. Y tengo que tener esa capacidad para ser, tener la capacidad de identificar correctamente esa fuente y su envergadura y su profundidad. Desde ese punto de vista, es bueno saber que cuando yo voy a realizar una síntesis de la información que estoy intentando localizar, lo primero que tengo que hacer es que esa síntesis debe estar articulada correctamente. Cuando uno desarrolla un marco referencial en una investigación, no se trata de acumular información sin mayor propósito. No es la cantidad, sino la calidad de la información y el cómo está presentada lo que va a sustentar nuestra investigación. Desde ese punto de vista es bueno señalar al respecto algunas otras cosas.